Hola, hola, muy buenos días hermanos, que Dios los bendiga mucho. Es el 28 de marzo y seguimos en nuestra lectura bíblica diaria, donde vamos a leer toda la Biblia completa en un año. Y ya vamos en el libro de Josué. Gloria al Señor. Mi nombre es Virginia y me da mucho gusto ser la que les comparte esta lectura en este año. Estamos en Josué capítulos 13 al 15. Comencemos en el nombre de Jesús. En nuestras notas dice distribución de la tierra prometida, capítulos 13 al 24. Dice: después de 7 años de guerra, Israel tomó control de la tierra, la cual fue dividida y distribuida entre las tribus. Josué entonces disolvió al ejército nacional, porque de allí en adelante cada tribu debía expulsar a los enemigos que quedaban en sus regiones. Josué continuó exhortando al pueblo a que permaneciera fiel a Dios para que se les permitiera continuar habitando en la tierra. La tierra prometida fue la herencia terrenal de Israel, pero Israel también tenía una herencia espiritual, la cual podemos compartir si le somos fieles a Dios. Capítulo 13. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los jesureos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sihor en la frontera con Egipto hasta los límites de Ecrón al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los Abeos al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Meara, lugar que se pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afec, en la frontera con los amorreos. La tierra de los gilbitas y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Amat, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Miserot Maim, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer en el límite del valle Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón, también incluida todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, que había reinado en Hesbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galaad, el territorio de los reinos de Jesur y Maaca, todo el monte de Hermón, todo Basán hasta Salca, y todo el territorio de Og, rey de Basán, que había reinado en Astarot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaitas, porque Moisés los había atacado y expulsado, pero los israelitas no expulsaron a la gente de Gesur ni de Maaca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, el Señor les había prometido su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Aroer en el límite del valle de Arnón, incluía la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía Hesbón y las otras ciudades de la llanura, Dibón, Mabot Baal, Bet Baal Meón, Yahaza, Kademot, Mefaat,
Kiriataim, Sibma, Saret Saer, en la colina situada sobre el valle, Bet Peor, las laderas de Pisga y Bet Jesimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón. Sehón era el rey amorreo que había reinado en Hesbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Sehón. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, que usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Rabá. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Maanaim hasta Lodebar. En el valle se encontraban las ciudades de Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se le dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Maanaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og y las 60 ciudades de Yair en Basán. También incluía la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor Dios de Israel había prometido que él mismo sería su porción. Las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué, hijo de Nun, y por los jefes de las tribus. Esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las 2 tribus y media de que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Los descendientes de José se habían separado en 2 tribus distintas, Manasés y Efraín. Y los levitas no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir, rodeadas de pastizales para sus animales y posesiones. De modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: «Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y de las de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón». Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida
y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Te recordarás que mientras explorábamos encontrábamos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, y la tierra descansó de la guerra. La asignación de tierra para los clanes de la tribu de Judá se extendía hacia el sur hasta la frontera con Edom y llegaba al desierto de Sin. La frontera sur comenzaba en la bahía sur del Mar Muerto, se extendía al sur del paso de los Escorpiones por el desierto de Sin y seguía por el sur de Cades Barnea hasta Esrón. Luego subía hasta Adar, donde giraba hacia Carca. De allí pasaba a Asmón, hasta que finalmente alcanzaba el arroyo de Egipto y lo seguía hasta el mar Mediterráneo. Esa era la frontera sur de ellos. El límite oriental se extendía por todo el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte comenzaba en la bahía donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. De ahí subía a Bet Olga, luego seguía por el norte de Bet Arabá hasta la peña de Boán. Boán era hijo de Rubén. Desde allí atravesaba el valle de Acor hasta Debir y giraba al norte hacia Gilgal. Hacia Gilgal, que está al otro lado de las laderas de Adumín, en el sur del valle. De allí el límite se extendía a los manantiales de Ensemes y seguía hasta Enrogel. Luego atravesaba el valle de Bet Inom por las laderas sureñas de los Jebuseos, donde está situada la ciudad de Jerusalén. La frontera luego se extendía hacia el occidente a la cima de la montaña que está sobre el valle Inmón y subía hasta el extremo norte del valle de Refaim. De allí se extendía desde la cima de la montaña hasta el manantial que hay en las aguas de Neftoa, y de ahí las ciudades del monte Efrón. Después giraba hacia Balaá, también llamada Kiriat Jearim. El límite rodeaba el occidente de Baalá, hacia el monte Seir. Pasaba por la ciudad Quesalón, en la ladera norte del monte Jeraim, y bajaba a Bet-Semes y luego a Timna. Después seguía hasta la ladera de la colina que está al norte de Ecrón, donde giraba hacia Sicrón y el monte Baala. Pasaba Jabneel y terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental era la costa del mar Mediterráneo. Esos son los límites para los clanes de la tribu de Judá. El Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefoné. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos que son descendientes de Sesai, de Ahimán y de Talmai, hijos de Anac. De allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: daré a mi hija Aksa en matrimonio al que ataque y tome
Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Acsa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Acsa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿Qué te pasa? Ella contestó: concédeme otro regalo. Ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Esta fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Judá para que fuera su hogar. Las ciudades de Judá, situadas a lo largo de la frontera con Edom, en el extremo sur, eran Cabseel, Edar, Jugar, Sina, Dimona, Adada, Sedes, también llamada Sor, Amam, Sema, Molada, Asergada, Esmón, Bet Pelet, Azar Sual, Beerseba, Bisotía, Baala, y Iim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siclac, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimón. 29 ciudades con sus aldeas vecinas. Las siguientes ciudades situadas en las colinas occidentales también se le entregaron a Judá: Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Engamin, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saaraim, Aditaim, Jereda y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban ciudades incluidas Senán, Adasa, Migdalgad, Dilean, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamán, Kitlis, Geredot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de estas, estaban Libna, Eser, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas vecinas. El territorio de la tribu de Judá también incluía la ciudad de Ecrón con los asentamientos y las aldeas que le rodeaban. De Ecrón, el límite se extendía al occidente e incluía las ciudades cercanas a Asdod con sus aldeas vecinas. También incluía a Asdod con los asentamientos y las aldeas que le rodeaban, y Gaza con sus respectivos asentamientos y aldeas, tan lejos como el arroyo de Egipto y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Judá también recibió las siguientes ciudades en la zona montañosa: Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, también llamada Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas las siguientes ciudades: Arab, Duma, Esan, Hanub, Bet Tapua, Afeca, Umta, Kiriat Arba, también llamada Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de esas estaban Maón, Carmelo, Sif, Juta, Jezreel, Joctaem, Sanoa, Caín, Gibea y Timna, 10 ciudades con sus aldeas vecinas. Además estaban Jalaul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anón y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jeraim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas vecinas. En el desierto se encontraban las ciudades de Bet Arabá, Midín, Secaca, Nibsán, la ciudad de Sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas vecinas. Sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos que vivían en la ciudad de Jerusalén, así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy.
Gloria al Señor. Vamos a regresarnos un poquito. Aquí vemos las tribus reciben su asignación de tierra. Vemos comenzando el capítulo 13 que también dice la tierra aún por conquistar. La división de la tierra al oriente del Jordán, una porción para la tribu de Leví, la tierra entregada a la tribu de Rubén, la tierra entregada a la tribu de Gad, la tierra entregada a la media tribu de Manasés. En el 14 vemos la división de la tierra al occidente del Jordán y vemos que Caleb solicita su tierra. Capítulo 15 vemos que la tierra entregada a la tribu de Judá. Muy bien. Y la tierra entregada a Caleb. Luego vemos las ciudades asignadas a Judá, que fueron muchísimas. Y así es todo por hoy, hermanos. Gracias por acompañarme. Yo los quiero mucho. Que Dios los bendiga más y más. Y nos estamos escuchando a la próxima.